Imagina que eres un estudiante a punto de reprobar el curso, pero que de repente eres bendecido o quizás maldecido con un libro el cual hizo que invocara a una demonio quien perfeccionará tus poderes y por supuesto aprobar el curso. Así que ponte cómodo, agarra tu libro de invocación y practica tus poderes mágicos, que es hora de sumergirnos en el maravilloso mundo de Vermilion Gold. El anime comienza con un estudiante masculino llamado Alto Goldfield, un estudiante de primer año en la Academia de Magia Ortigia. En la sala de profesores discuten sobre la invocación y el contrato con uno de los familiares si Alto desea avanzar en la clase. Hasta ahora siempre ha fallado en invocar familiares, por lo que siempre es reprendido por el profesor, pero Alto no se desanima. Intenta encontrar algo en la biblioteca que le pueda ayudar. De repente un viejo libro le cae en la cabeza. Lo abre y descubre que es un antiguo libro de magia. Intenta realizar una invocación de magia basada en la guía del libro y de inmediato dibuja un símbolo en el suelo de la biblioteca. Después de recitar el conjuro, aparece una mujer demoníaca desnuda llamada Vermil. Alto le invita a hacer un contrato con ella y le pide que se convierta en su familiar. Vermil lo provoca y lo besa para absorber maná de su cuerpo como señal de un contrato vinculante. Después de absorber maná de su cuerpo como señal de un contrato vinculante, le ordenó a Vermil que se pusiera ropa perteneciente a su hermana mayor para cubrir su cuerpo. Alto sabe que el diablo es una entidad maligna que puede destruir un país entero, pero en este momento no hay otra forma para que él avance en la clase. Preguntó por qué Vermil no rechazó el contrato cuando otros familiares siempre lo habían rechazado. Ella respondió que lo hizo como agradecimiento a él por haberla liberado después de haber sido sellada durante mucho tiempo en el libro de magia. Le explicó por qué siempre había fallado en invocar familiares, porque su verdadero poder mágico era demasiado fuerte y ningún familiar se atrevía a hacer un contrato con él. Al día siguiente, Alto llevó a Vermil a la academia para presentarla como su familiar y poder avanzar en su clase. El profesor estaba un poco sospechoso porque nunca antes alguien había estado atado por contrato o tenía un familiar humano. Resultó que Vermil golpeó sus cuernos y colas antes de entrar a la academia para que no causaran problemas. Mostró el contrato del profesor en su pecho y obtuvieron aprobación. A medida que la lección avanzaba, Vermil continuaba aferrándose a Alto. El profesor intentó reprenderla, pero ella logró silenciarlo diciendo que el familiar debía aferrarse a su amo. Por otro lado, una estudiante llamada Lilia, amiga de la infancia de Alto, estaba furiosa al verlo besándose con Vermil. Después de la escuela, Lilia reta a Alto a un duelo en el que el perdedor debe cumplir con la petición del ganador. Si gana, Lilia le pide que confine a Vermil cuando no sea necesaria, y Vermil acepta el desafío. Lilia saca inmediatamente a su familiar, Sylvie, un espíritu del viento de alto nivel, y comienza a atacarlos. Sin embargo, después de atacar a Vermil, Lilia se sorprende al verla firmemente plantada en su lugar sin moverse ni un poco. Después de recibir un ataque de su familiar, la situación cambió. Vermil intentó atacar a Lilia sin usar fuerza, simplemente tocó el cuerpo de Lilia. Los estudiantes varones presentes miraron el cuerpo de Lilia, mientras que Alto cubrió su rostro porque se avergonzó de lo que acababa de suceder. Como ganador, él tenía derecho a pedirle a Lilia que hiciera lo que quisiera. Al llegar a casa mientras descansaba, Alto fue informado por Vermil de que Lilia le gustaba, pero él no le creía porque Lilia era su amiga de la infancia y su cercanía era natural y no por amor. Vermil pidió una recompensa por ganar la pelea, un beso, para que pudiera obtener su mana. Explicó que su fuerza tenía un impacto tremendo en su cuerpo incluso cuando perdía su fuerza, porque esta había sido sellada durante tanto tiempo. Aparte de besar, Vermil le dice que hay otra forma de transferir su mana a ella, y esta es haciendo el amor, pero Alto se niega. Al día siguiente, Vermil va con Alto en la academia. Su apariencia seductora atrajo a los estudiantes masculinos y los hizo incapaces de apartar los ojos de ella. De repente, un dragón que se salió de control entró en la academia. Luego ella detuvo al dragón con solo un chasquido de sus dedos y lo lanzó al cielo. Después de ese incidente, Alto y Vermil se convirtieron en el tema de conversación de la escuela. Mientras hablaba con Lilia, dos estudiantes mayores, uno de los cuales se llamaba Reds, el dueño del familiar del dragón, vinieron a vengarse de ellos. Poco después, Reds saca a su familiar Tiranosuke para atacar a Vermil. Entonces Alto los congela usando su magia cristalina. Viendo eso, ella elogió la magia de cristal de Alto, que se consideraba muy buena. De repente, Tiranosuke logró salir del congelamiento y estaba a punto de atacar. Vermil, al ver esto, no se quedó callada y fortaleció la fuerza de Alto y devolvió el ataque al enemigo. Como resultado, Red emite su derrota y se disculpa con ellos. Al llegar a casa, Vermil le preguntó cuáles eran las metas que Alto quería alcanzar que lo hicieron tan decidido a estudiar en la academia. Él le cuenta su sueño de convertirse en una bruja con rango platino. Al escuchar esto, ella estaba feliz y pidió nuevamente la transferencia de su mana. Por la mañana, Alto se sintió agotado porque Vermil había absorbido mucho mana de su cuerpo. Después de eso, se encontró con Lilia junto a un estudiante llamado Marcus y una estudiante llamada Cheryl. Poco después, el profesor que pasaba llamó a Alto, Lilia y Cheryl a su habitación y les pide que participen en una competencia de recolección de flores de hadas en el bosque, y quien gane será nombrado representante de la clase. Después de la escuela, van al bosque, pero Marcus
Marcus, que no fue elegido, insiste en ir con ellos. Al llegar al bosque, Marcus saca a un familiar llamado Francois, un escarabajo cornudo, pero Marcus y su familia son devorados por una bolsa de Picture. Cheryl, como su subordinada, tuvo que ayudarlo, por lo que dejó la competencia en manos de Alto y Lidia. Cuando Alto y Lidia logran encontrar el paradero de la flor de hadas, resulta que está siendo custodiada por un demonio de 3 cabezas. Después de tomar ventaja de su poción de invisibilidad, al conocer la condición del demonio de 3 cabezas que estaba resfriado, Alto se sorprendió y elogió a Lidia por ser capaz de hacer una poción tan compleja, aunque ella lo hizo para poder colarse en su habitación por la noche. Después de beber la poción, resultó que solo su cuerpo era transparente, mientras que su ropa aún podía ser vista, por lo que Lidia se quitó toda la ropa. Vermil no quiso quedarse callada y recordó a Alto que deberían hacer algo de inmediato para conseguir la flor de hada. Alto le pidió a Vermil que haga un hechizo de regreso como cuando luchó contra Reds. Vermil aceptó. Luego empujó a Alto y le quitó la ropa para transferir su mana para que pueda lanzar magia contra el demonio. Por otro lado, Lidia calculó mal. Resultó que el demonio solo estaba resfriado en 2 de sus cabezas, mientras que la otra cabeza aún podía oler, y frustró los esfuerzos de Lidia. Cuando Lidia estaba acorralada, Vermil usó su magia para derrotar al demonio. Luego le pidieron a Lidia que llevara la flor hada al borde del acantilado, y después de recogerla, Lidia inmediatamente le entregó la flor a Alto, pero sin darse cuenta el efecto de su poción de invisibilidad desapareció y su cuerpo fue visto por Alto. De repente el viento sopló la flor de hada hacia Cheryl, quien la tomó sin saber nada y se convirtió en la representante de la clase con la aprobación de Alto y Lidia. Al día siguiente, Alto invitó a Vermil a comprar un delicioso postre dulce. Mientras tanto, Alto pensó que como el poseedor del contrato no conocía su origen, y justo cuando estaba a punto de preguntar a Vermil al respecto, un grupo de jinetes de dragones voló por el aire. Todos los estudiantes quedaron impresionados y asombrados por la figura de la líder de los jinetes de dragones, quien era una miembro del consejo estudiantil femenino llamada Chris. Durante la clase de gimnasia, Alto, Vermil, Lidia, Marcus y Cheryl hablaban sobre los miembros famosos del consejo estudiantil, lo que emocionó mucho a Alto, especialmente cuando hablaron del rango platino. Vermil se acercó a Alto, pero su cercanía hizo que Lidia se pusiera celosa y enfadada con ella. Mientras se cambiaba de ropa, Lidia le contó a Cheryl sus sospechas sobre Vermil, quien no parecía ser humano, pero después de escucharla, Cheryl le pidió que expresara sus sentimientos a Alto, ya que pensaba que todo se debía a los celos que sentía por él. Por otro lado, Vermil causó revuelo al seguir a Alto en el vestuario de hombres, incluso cuando estaba bañándose en casa. A veces se bañaba con él sin usar ropa. En ese momento, Vermil seguía intentando seducir a Alto, quien se sentía incómodo cuando sus cuerpos se tocaban. Por otro lado, Chris, la líder de los Dragon Riders, a menudo abusa de Reds e incluso insulta a su familiar que no puede volar. Después de que ella le diera a Reds la oportunidad de regresar al grupo de los Dragon Riders siempre y cuando estuviera dispuesto a ser su lacayo y lamer las manchas de sangre en sus zapatos, Reds se negó y recordó lo que Alto había dicho antes. Después del incidente, Reds fue hospitalizado, y cuando se enteró de la noticia, Alto, Vermil y Lidia vinieron a visitarlo en el hospital. Alto se siente culpable al descubrir que Reds resultó herido por algo relacionado con él. Entonces Reds le pregunta a Alto su respuesta sobre Teranosuke, y Alto responde que no hay nada de malo con su familiar. Después de visitar a Reds, Alto intenta desafiar a Chris a un duelo para que ella pueda analizar sus habilidades y está curiosa acerca de la mana dorada emitida por Alto y Vermil. Después de aumentar sus habilidades, estaban decididos a luchar contra Chris y Ernest. Después de eso, transfirieron mana a través de un beso que fue presenciado por todos los estudiantes de la academia. Poco después, Chris y Alto intercambiaron sus ataques. El lado de Alto recibió muchos ataques de Chris, pero aún así pudieron defenderse. Chris estaba impresionada por la habilidad defensiva de Alto, especialmente la habilidad de Vermil, quien es conocido como un familiar humano que puede bloquear sus ataques. Alto se enfocó en su ataque cristal y logró destruir la mitad del lugar donde Chris estaba parada, pero ella aún podía levantarse con la ayuda de su dragón volador. Mientras se jactaba de ser la reina del cielo, Chris despreciaba a todos los humanos debajo de ella, pero Alto dijo que todos los familiares tenían sus propias especialidades. La pelea parecía intensificarse. Vermil y Alto lanzaron su ataque más fuerte, al igual que Chris, quien los atacó a ambos continuamente desde el aire. Cuando Chris sintió que los había atacado fuertemente, no pudo ver su presencia frente a ella. Sin saberlo, estaban en el aire y a punto de hacer su ataque final contra ella. Alto se bajó inmediatamente y apuntó su cristal mágico hacia Chris, indicando que este duelo lo había ganado él. Todos los estudiantes que estaban observando también aplaudieron por la victoria de Alto. Después de ese incidente, Alto se volvió popular entre las chicas de la academia. Lidia, que lo vio desde lejos con Cheryl, se sintió muy celosa. Luego llegó un profesor llamado Obsidian, quien era igualmente popular entre las chicas de la academia. El profesor se acercó a Alto y lo elogió, aunque él había tomado el duelo a la ligera. El profesor Obsidian entendió que lo hacía por algo que quería proteger. Por otro lado, la derrotada Chris aceptó su destino de realizar los deberes de una sirvienta. Mientras barría la academia, Red se acercó a ella y ella se disculpó directamente con él. Mientras tanto, en la habitación, Alto estaba durmiendo cuando de repente
Vermil lo besó. Él se despertó e inmediatamente le aconsejó que los besos solo debían ser dados por parejas que se aman. Luego ella susurró que lo amaba. Esto hizo que Alto pensara incluso cuando estaba en la academia. Al llegar a la academia, Alto se encontró con el profesor Obsidian en la biblioteca para preguntar sobre los demonios y los humanos que se aman. El profesor respondió que había una historia en la que los humanos y los demonios se amaban hasta que la mujer dio luz a un niño demonio. También había una historia de un demonio sucubus que solo tentaba a los magos masculinos para obtener su energía mágica. Al escuchar esa explicación, Alto volvió a sus pensamientos y se puso melancólico. Al llegar a casa, Alto simplemente miraba mientras comía con Vermil. De repente, él dice que los demonios solo quieren el poder de los magos y realmente no lo aman. Al escuchar esto, ella lo besa sin succionar su maná para demostrarle que realmente lo ama. El día siguiente, el profesor Obsidian llamó a una estudiante llamada Emma a su habitación. La molesta diciendo que le gusta a Emma y la abraza, pero al mismo tiempo le inyecta algo en su cuerpo. Como resultado, Emma no puede controlar su poder mágico, lo que hace que la habitación se congele. Afortunadamente, Emma aún puede ser salvada, aunque esté inconsciente y al borde de la muerte. Por otro lado, el vicepresidente del consejo estudiantil masculino, llamado Shinoji Ryuga, investiga el caso de Emma. Según el registro de incidentes en la academia, este no es el primer caso y el perpetrador aún no ha sido capturado. Mientras tanto, a Alto se le encomendó escribir un informe sobre su familiar, por lo que tuvo que escribir sobre Vermil en detalle. Resultó que también se debían mencionar claramente las medidas de su cuerpo. Ella aprovechó esta oportunidad para molestar a Alto, sin darse cuenta de que Cheryl y Lily observaban sus movimientos hacia él. Después de eso, Lilia bebió la poción de invisibilidad para infiltrarse en la habitación de Alto y entró usando la llave de repuesto. En ese momento, Alto intentaba tomar un libro y sin darse cuenta, Lilia, que estaba transparente, estaba frente a él. Accidentalmente la tocó, lo que la hizo muy feliz. Alto invita a Vermil a ir de compras, pero antes de salir, escribe en su informe que a ella le gustan los alimentos dulces. Antes de seguirlo, Vermil agregó un subtítulo a su informe. Por otro lado, Chris está siendo golpeada brutalmente por Rex y su familiar, que parecen estar bajo hipnosis. La escena retrocede cuando Rex obtuvo su primer familiar, que todavía estaba en forma de un huevo gigante. Rex continúa cuidándolo y llevándolo a donde quiera que vaya. En ese momento, Chris estaba impresionada por su familiar perspectivo. Rex se sintió feliz después de recibir elogios de uno de los jinetes de dragones y miembros del consejo estudiantil, pero ahora ataca a Chris sin piedad, incluso hasta hacerla caer. Mientras tanto, Alto y Vermil son vistos comprando juntos. Cuando iba a comprar verduras, ella pidió un pastel dulce y no quería dejarlo frente a la tienda de pasteles. Finalmente, Alto se vio obligado a obedecer a Vermil, quien se sintió feliz y lo besó y abrazó frente a todos, lo que lo hizo sentir muy avergonzado. De repente, los estudiantes varones que a menudo están con Rex llegan apresurados para reunirse con Alto y contarles sobre la situación de Rex. Mientras tanto, Rex continúa atacando a Chris. Sus ataques no funcionaban contra él cuando ella quería luchar contra él. Poco después, Alto y los demás vinieron a ayudarla y resucitaron a Rex. Luego, Rex dijo que quería venganza contra Alto y Vermil. Al darse cuenta de que algo estaba mal, Vermil quería analizarlo, pero luego apareció una presidenta del consejo estudiantil llamada Elena, atacando a Rex hasta dejarlo inconsciente. Después de eso, lo llevaron al hospital. El día siguiente, Elena asistió a una reunión del consejo estudiantil que discutió el mismo caso que había sucedido varias veces. En medio de la reunión, Chris abandonó la reunión del consejo estudiantil porque estaba harta. Mientras tanto, Lilia gritaba emocionada frente a Alto porque el examen estaba a punto de comenzar, mientras que Vermil permitió que Alto fuera a casa por un tiempo. Al ver esta oportunidad, Lilia lo invitó de inmediato a estudiar juntos en una habitación cerrada y a solas. Mientras tanto, Vermil se encontró con el profesor Obsidian en el camino. Ella dijo que ya sabía que el reciente caso era su trabajo. Ella lo advirtió y lo amenazó para que no tocara a Alto. Sin embargo, en lugar de eso, él inyectó algo en su cuerpo que le hacía incapaz de controlar su poder. Alto, que estaba estudiando con Lilia, notó algo extraño porque el signo de su contrato con Vermil apareció repentinamente. Los miembros del consejo estudiantil también sintieron que algo malo iba a pasar. Elena se apresuró a la ubicación del profesor Obsidian, pero fue bloqueada por el papel doblado enviado por él. En ese momento, Vermil se transformó en un demonio que casi perdía el control mientras Alto luchaba por llegar donde estaba ella. Elena todavía estaba bloqueada por el monstruo de papel del profesor Obsidian, que seguía regenerándose cuando su cuerpo era atacado por Elena. Al mismo tiempo, el profesor Obsidian encadenó a Vermil con su magia. Alto, que vio esto, estaba confundido y le preguntó al profesor. De repente, él admitió que todas las cosas malas en la academia eran su culpa, incluido el reciente caso que ocurrió a 5 estudiantes. A pesar de que su experimento falló, el profesor Obsidian estaba feliz porque ahora podría tener a Vermil, que era un verdadero demonio. Al escuchar eso, Alto estaba furioso y lanzó su maná, que también fue absorbido por Vermil. Inmediatamente ella se volvió loca y estaba a punto de atacar al profesor Obsidian, pero Alto la bloqueó, por lo que su cuerpo fue atravesado por su ataque, ya que su cuerpo todavía estaba bajo la influencia de la inyección. Vermil recordó instantáneamente su vida cuando estaba sellada en el libro. En ese momento se sentía muy sola hasta que de repente
apareció una puerta con luz y reveló la figura de Alto sosteniendo su mano con una sonrisa. Al recordar eso, Vermil se volvió aún más furiosa. Se revolucionó para ser más grande y parecía muy aterradora. Cuando estaba a punto de matar al profesor Obsidian, Alto la abrazó inmediatamente y le prohibió que lo matara. Después de eso, Vermil se conmovió y recuperó la conciencia hasta que volvió a su forma humana. Lydia, que vio todo esto, estaba devastada porque pensó que Alto moriría por ser golpeado por Vermil, pero Vermil aseguró que Alto no moriría porque ella lo sanaría de nuevo. Después de perder, el profesor Obsidian estaba furioso y decidió inyectarse a sí mismo hasta convertirse en un monstruo híbrido y arrogante que dijo que derrotaría a Vermil, pero con solo un golpe de Vermil, la mitad del cuerpo del monstruo fue destruido. Luego intentó escapar por el aire, pero fue frustrado por Chris y seguido por un golpe de Vermil. Junto con la caída del profesor Obsidian, el monstruo de papel que bloqueaba a Elena también desapareció y finalmente el profesor Obsidian fue arrestado. Mientras tanto, los 5 estudiantes que fueron objeto del experimento despertaron del coma en el hospital. Después de que terminó la pelea, Alto intentó calmar a Lydia y habló en privado con Vermil, quien se sentía culpable por haberlo apuñalado, pero Alto dijo que no le importaba y mantuvo una actitud positiva hacia ella. En ese momento, Vermil explicó tristemente que el signo que le había dado Alto era en realidad su corazón y trató de conectarlo con el de Alto para que pudiera vivir con la consecuencia de que también moriría cuando él muriera. Al escuchar esto, Alto estaba enojado con Vermil porque ella debería haber podido vivir mucho tiempo como demonio, pero al darle su corazón a Alto tendrá una vida corta como los humanos. Después de que Alto vio la forma demoníaca de Vermil, ella estaba fría con él y solo hablaban cuando era hora de transferir la mana. Sabiendo esto, Alto no se quedó callado y exigió una explicación de Vermil sobre su cambio de actitud. Ella dijo que Alto debería tener miedo porque había visto su verdadera forma como un verdadero demonio, pero él se levantó y la besó sin absorber su mana. Alto dijo que no tenía miedo, como su maestro no podía tener miedo de ella, su familiar. Luego se fue. Vermil se dio cuenta de que el beso que Alto le dio ahora no era para transferir mana, y también recordó sus palabras de que los besos solo deben ser dados por personas que se aman. El día siguiente, las estudiantes se sintieron tristes por la pérdida del profesor Obsidian. Al mismo tiempo, los estudiantes varones también lamentaron la ausencia de Vermil. Alto explicó que ella quería estar sola por un tiempo, profundamente sumida en sus pensamientos mientras estaba sola en el parque. De repente, Vermil fue abordada por Lydia. Lydia expresó su opinión sobre Vermil y dijo que no tenía miedo, incluso aunque ella fuera un demonio, porque no había hecho nada malo. Lydia también le pidió que confiara en Alto, quien era su maestro. Al llegar a casa, Vermil intentó hablar con Alto. Ella trató de expresar sus sentimientos de amor y el deseo de estar siempre a su lado. Al escuchar esto, él estaba agradecido de que Vermil estuviera dispuesta a estar a su lado. Luego su conversación se cerró con un beso de ella. Por otro lado, dos brujas de Platinum Square, llamadas Lulai, apodada el Comando del Cielo, y Heliodor, apodada el Transportador, esa noche masacraron a los residentes de la iglesia mientras discutían el fracaso del profesor Obsidian y su intención de continuar con su investigación. El día siguiente, Vermil quería volver a la academia con Alto, pero esta vez intentó usar un uniforme de estudiante femenino. Sin embargo, no abotonó el uniforme porque era demasiado pequeño. Con el regreso de Vermil a la academia, los estudiantes varones celebraron alegremente. No mucho después, Alto estaba emocionado por estudiar en clase porque el examen de ranzo se acercaba, pero el comité y el consejo estudiantil vinieron a arrestar a Alto y Vermil. Repentinamente, Elena inició la conversación pidiendo disculpas a ellos, donde el consejo estudiantil no pudo controlar las condiciones durante el incidente relacionado con el profesor Obsidian. Ella informa que el profesor Obsidian ha escapado de la custodia de Ortigia y pregunta qué sucedió ayer. Alto prometió decir la verdad, pero lo restringieron a él y a Vermil usando sus armas y magia. Después, Elena preguntó sobre lo que estaba ocultando. La magia que restringía a Vermil todavía podía superarla, pero Alto, tomado como rehén por los miembros del comité estudiantil con espadas, no podría sobrevivir si actuaban de manera imprudente. Al principio, Alto iba a mentir y encubrir la identidad de Vermil, pero ella le impidió. Luego reveló su verdadera identidad como un demonio y sus vidas como maestro y familiar interconectados. Alto intentó defender a Vermil incluso si ella estaba dispuesta a dejar la academia y estaba lista para aceptar cualquier castigo. El comité estudiantil se sorprendió de que incluso uno de los miembros del comité estudiantil llamado Jessica estuviera a punto de matar a Vermil por la seguridad futura de los humanos, pero fue detenida por Elena porque según ella, Vermil no es un demonio malvado y ella tampoco tiene intención de expulsar a Alto de la academia. Elena también no tiene intención de dar ese hecho a un maestro en quien no se puede confiar. Elena tomó una decisión sorprendente al invitar a Alto a unirse al comité del consejo de estudiantes de la academia de Ortigia. Después de escuchar esto, él aceptó su oferta. Al llegar a casa, Alto y Vermil hablaron de nuevo. Él dijo que desconfiaba de Elena y Vermil dijo lo mismo, ya que hay una posibilidad de que Elena no sea humana y sea una figura a tener en cuenta. Alto aceptó la oferta solo para volverse más fuerte y proteger a Vermil. Al escuchar la noticia de que Alto se unió al consejo estudiantil, Lydia y Cheryl se sintieron orgullosas porque él era el único estudiante de segundo grado que servía como miembro del consejo estudiantil y también porque podía vencer a Chris. Después de eso, Alto se dirigió
dirigió a la sala de consejo estudiantil. Cuando abrió la puerta del consejo estudiantil, vio que Jessica, Chris y Elena solo estaban en ropa interior porque se estaban cambiando. Esto le valió la primera reprimenda, especialmente de Jessica, quien inmediatamente la apuntó con una espada. La reunión de consejo estudiantil esta vez se llevó a cabo para discutir los elementos mágicos que enfrentó Elena cuando ocurrió el incidente del profesor Obsidian. Mientras Chris analizaba el papel, vio algo que nunca había visto antes, donde la magia contenida en él era extremadamente diversa hasta el punto en que los investigadores de la Academia Ortigia no podían descifrarla. Esto hizo que Elena concluyera que el enemigo al que iban a enfrentarse era una persona con estatus de la Plaza Platinum. El día siguiente, Lola y Heliodor conocen a una mujer llamada Kohaku Miya, dueña de la magia del monstruo de papel que se enfrenta a Elena. Kohaku Miya estaba enojada porque tuvo que esperar a Lola y Heliodor, quienes no llegaron a tiempo, pero se sorprendió de que llegaran tarde porque el líder de la iglesia Platinum Square los retuvo, por lo que ambos tuvieron que luchar. Luego se enfocarían en Vermil. Por la noche, Alto sueña con conocer a una mujer llorando sola en medio de una ciudad en ruinas. Antes de poder preguntar por la identidad de la mujer, también conoce a otra mujer que le pide que elija entre ayudar a la humanidad por el bien de la salvación del mundo o seguir un camino de fealdad y destrucción por su propio bien. Mientras seguía pensando en la elección, de repente Alto se despertó de su sueño y miró a Vermil, quien estaba durmiendo. No pudo volver a dormir, así que estudió para el examen de Branzo. Poco después, Vermil se despierta y ve a Alto estudiando y lo molesta por la transferencia de mana. A la mañana siguiente, Alto se sorprendió al encontrar el antiguo libro de magia en la biblioteca. Luego llevó el libro a casa. Después de eso, Alto fue a encontrarse con sus amigos para caminar juntos hacia el lugar del examen Branzo, al que asistieron todos los estudiantes de magia y no solo de la Academia Ortigia. Pero la Academia Ortigia tuvo la mayor tasa de éxito con un total del 50%, mientras que las otras escuelas solo alcanzaron el 10% de éxito. Alto se sintió cada vez más abrumado, ya que como miembro del consejo estudiantil estaba bajo presión para ganar, especialmente de Chris, a quien había derrotado anteriormente. Antes de que comenzara el examen, un hombre que era el supervisor del examen explicó el esquema de prueba que debía medir su mana usando una bola de cristal que contenía fuego. Muchos de los examinados lo desestimaron, pero Alto pensó lo contrario. La prueba comenzó y muchos examinados subestimaron la prueba, pero de hecho nadie había logrado canalizar mana en la bola de cristal. Después de eso fue el turno de Lidia. Ella y su familiar lograron canalizar la mana en el fuego en el centro del cristal. Cheryl también fue una de las participantes de la Academia Ortigia que logró canalizar su mana para hacer que el fuego en el cristal se intensificara, lo que indicaba la cantidad de mana que distribuía. Después, un estudiante varón de otra escuela logró encender el fuego en el cristal en gran medida. Cuando llegó el turno de Mark, aunque había una pequeña cantidad de fuego en el cristal, ya había cumplido los criterios para aprobar el examen. Ahora es el turno de Alto. Al principio, el supervisor de selección casi negó la existencia de Vermil, pero después de que explicara a través de los datos del participante que Vermil era su familiar humano, lo permitieron. Alto examinó el cristal que había llamado su atención desde el principio, incluso revisó la magia que contenía. Resultó que el cristal estaba hecho como un almacenamiento de mana, y para canalizarlo tenía que seguir el camino correcto para hacerlo más fácil. Después de examinar el cristal, Alto descubrió que la manera más fácil de ingresar era a través de la parte posterior del cristal. Preguntó al supervisor si estaba bien canalizar mana a través de la parte posterior del cristal, y este le dijo que sí. Aunque había pasado, Alto sabía que estaba en una posición difícil, pero Vermil se burló de él por mostrar su fuerza mientras se encontraba en la posición más difícil. Cuando infundió su mana, resultó que el fuego ardiente en el interior no era el mismo que antes, sino que emitía una luz plateada. Alto se dio cuenta de que canalizar mana en el cristal no era tan difícil como transferir mana a Vermil. El incidente sorprendió a todos, pero Vermil lo incitó a hacer más y causó que el cristal se rompiera. Los supervisores se quedaron atónitos al ver el cristal destrozado. Mientras tanto, Alto estaba asustado y se disculpó por romper el cristal. Luego preguntó si había fallado porque había destruido el cristal. Sin embargo, el supervisor dijo directamente que era muy digno de pasar. Al margen del examen escrito, Alto y sus amigos tuvieron un picnic y se animaron mutuamente. Vermil lo llevó corriendo por el pasillo para canalizar su mana besándolo, incluso haciéndolo llegar tarde al examen escrito. Después de eso, Alto se encuentra con un estudiante mágico de otra escuela que también aprobó el examen. El estudiante va al baño y se encuentra con Lolai, quien se cuela. Poco después, ella lo mata y roba la identidad del estudiante para presentarse el examen. En la sala de consejo estudiantil, Jessica estaba practicando esgrima con Elena. Después de la práctica, tomaron un baño juntas y hablaban simultáneamente. Jessica todavía no podía creer que Alto tenga un demonio como familiar. Desde pequeña ha pensado que el diablo es una criatura malvada, pero ahora la realidad es que el demonio está dispuesto a darle su corazón a Alto. Elena explicó que sucedió como una forma de amor del demonio hacia los humanos. En el examen escrito, los familiares estaban prohibidos de entrar en la sala de examen. Vermil estaba esperando a Alto en la puerta. Cuando él entró en la habitación y eligió un asiento, se dio cuenta de que los estudiantes que debían sentarse a su lado todavía no habían llegado. Poco después, el supervisor del examen gritó enojado al participante tarde y le dijo que se sentara al lado de Alto, quien resultó ser Lolai. Mientras tanto, Vermil se sienta sola en un banco del parque mientras espera que Alto termine su examen.
examen. Luego ella recuerda la personalidad seria de Alto con sus sueños y trabajo duro. También recordó las palabras de Alto de que siempre la protegería. Dentro del salón de examen, Alto analizó todas las preguntas y no encontró ninguna dificultad, pero cuando se volteó hacia el lado, vio al examinado durmiendo profundamente. Miró hacia atrás a sus preguntas de examen y las respondió cuidadosamente. Cuando el examen casi terminaba, el participante junto a él parecía haber despertado del sueño. Lamentó que el examinado junto a él no pudiera terminar el examen, pero se sorprendió al ver que el participante respondió fácilmente las preguntas del examen. Incluso tuvo tiempo para corregir la respuesta de Alto, que era demasiado detallada para recibir una advertencia del supervisor del examen. El participante lo ignoró y dijo que el examen sería cancelado. Y efectivamente, un supervisor del examen encontró el cuerpo de uno de los participantes que había muerto en el baño. Después de observar por un rato, el participante junto a Alto se convirtió en sospechoso y reveló su verdadera identidad como Lowlight. Ella estaba feliz porque podía sentir la atmósfera del examen de nuevo. Luego sacó su fuerza y causó estragos en el costado del salón de examen. Al ver eso, el examinador atacó inmediatamente a Lowlight, pero su ataque destruyó su brazo. Cuando estaba a punto de ser rematado, otro examinador lo salvó. Después de eso, Vermil llega y ella y Alto intentan atacar a Lowlight, mientras los demás participantes del examen son evacuados a un lugar seguro. Poco después, Lidia se abre paso entre la multitud para invitar a Alto a evacuar juntos, pero no le permiten entrar a la sala del examen. Luego llegan los caballeros del reino de Ortigia y entran en escena seguidos de Lidia, Marcus y Cheryl. Desafortunadamente, el edificio había sido protegido por un hechizo mágico, por lo que incluso si corrieran hacia adentro, saldrían al exterior. En el interior se puede ver a Vermil, Alto y a los examinadores atacando a Lowlight. Cuando Vermil es golpeada y cae al suelo, Alto se enfurece y libera un mana dorado y plateado. Desafortunadamente todavía no puede vencer a Lowlight y ella incluso lo ataca en el hombro. Alto le pregunta cuál es el propósito de hacer esto y Lowlight responde que su objetivo es destruir el mundo utilizando el poder de demonios como Vermil. Al verlo herido, Vermil cambia su forma a la de un demonio, pero Lowlight todavía puede resistir sus ataques y le encadena. Cuando Lowlight está a punto de llevarse a Vermil, Alto todavía sostiene su pierna y le pide que suelte a Vermil, pero esto en lugar de eso hace que Lowlight se enoje y quiera atacar a Alto con su fuerza. Después de eso, algo salió del libro de magia donde Vermil estaba sellada. Luego apareció la bruja Fatema que había sellado a Vermil. Inicialmente, Alto quería golpear a la bruja por haberla sellado, pero de repente recordó que Vermil había sido sellada porque hizo muchas cosas malas. La bruja Fatema entonces generó una llave que podía liberar a Vermil porque en ese momento estaba siendo sellada en su magia. Viendo eso, Lowlight dijo que era demasiado tarde. Alto y la bruja pasaron por la puerta que ella había desbloqueado antes de que el ataque de Lowlight los alcanzara. Lowlight perdió a Alto en la bruja Fatema, mientras que Alto llegó a la memoria de Vermil, donde el tiempo se detuvo en la ciudad de Ortigia hace 550 años. El lugar seguía siendo llamado una isla continente. Poco después, Alto vio a Vermil como una niña que jugaba felizmente, acompañado por Fatema que le explicaba cómo vivía en ese entonces. Vermil vivía en un convento con otros huérfanos llamados Miel, Lynn y Kate, quienes eran cuidados por monjas. Vivían juntos y se amaban mutuamente como una familia, incluso sin lazos de sangre. La identidad de Vermil como demonio también era conocida, aunque inicialmente solo por la monja, quien aún la amaba sinceramente. Continuaba educando a Vermil bien y aunque la pequeña Vermil sabía que era considerada una enemiga de Dios, la monja le aseguraba que Dios no odia a los niños amables. Un día, la pequeña Vermil estaba jugando y fue molestada por dos niños hasta que su cubierta de cuernos se cayó. Los dos niños luego le arrojaron piedras hasta que Miel llegó y la protegió. También fue la primera vez que Miel supo que Vermil era un demonio, aunque Miel es una de las personas que está familiarizada con ella y sabe que el diablo es un enemigo de Dios. Ella seguirá protegiendo a Vermil porque la considera parte de su familia. Ese incidente fue el comienzo de la historia de sufrimiento de Vermil. Después de que los residentes descubrieron que Vermil era un demonio, asaltaron el monasterio y la consideraron portadora de enfermedades para los habitantes. Los residentes la culparon y pensaron que ella había maldecido el lugar y había matado a la familia de los residentes. Los residentes restantes formaron una multitud que rodeó la iglesia con ira. Sabiendo esto, Vermil se siente culpable, pero es fortalecida por su familia hasta que un día los residentes continúan presionando y casi derriban la puerta de la iglesia. Para evitar esto, la monja sale para calmar a los ciudadanos y defender a Vermil. La situación se vuelve más caótica. Miel, quien es la hija mayor, toma acción y le pide que huya lo más lejos posible sola. Antes de irse, abraza a Vermil por última vez muy fuerte. Miel llora porque no puede acompañar a Vermil a irse ya que tiene que cuidar a los otros hermanos menores en el monasterio. Poco después, Vermil decide irse por la seguridad de todos ellos, pero en el camino escucha las voces de los residentes que continúan buscando su paradero porque se consideraba que amenazaba la seguridad de todos los residentes. La pequeña Vermil, asustada, decide regresar y entregarse a los residentes para que liberen a su familia, pero desafortunadamente su familia es colgada y muere por los residentes, que se sintieron muy molestos. Decidieron matarlos a todos. No mucho después, las personas que todavía estaban enojadas se reunieron y querían matar a Vermil salvajemente, pero su enojo por las acciones de los residentes la enfureció mucho. Finalmente, Vermil se transformó en forma de demonio y quemó el lugar y a todos sus habitantes.
años. Desde ese entonces y hasta 200 años después, Vermil fue conocida como la mayor calamidad y desastre, hasta que finalmente fue sellada en un libro. Después de ver su oscuro pasado, Alto estaba confundido, pero se volvió más decidido y comprendió sus sentimientos. Fatema dijo que este incidente hizo que Vermil quisiera sellarse en el viejo libro de magia. Luego Alto se acercó a la pequeña Vermil que estaba contemplando en medio de la ciudad que acababa de quemar. La abrazó y la consoló, diciéndole que estaría a su lado incluso si eso fuera contra las reglas. Después de poco tiempo, la forma de la pequeña Vermil cambió a la forma de una Vermil adulta que estaba sollozando. Estaba profundamente decepcionada por sus malas acciones pasadas, las cuales no podía cambiar ni deshacer. A pesar de ella, Alto la ignoró y la besó. Su sinceridad hacia Vermil la llevó al mundo real. Al regresar, Alto expresó su sentimiento de amor hacia ella. Al ver ese incidente, Lolai incluso se sorprendió de que pudieran romper el bloqueo mágico que los hizo entrar en el pasado de Vermil. Esto hizo que Lolai se interesara y quisiera pelear contra los dos. De repente, Lolai sacó a su familiar en forma de un ejército de caballos. Siente que Vermil tiene poderes especiales y una fuerza destructiva muy fuerte porque puede destruir cualquier cosa. Esto la hace querer usar a Vermil para destruir el mundo. Después de ver eso, Alto protege inmediatamente a Vermil y no permite que Lolai la lastime. Después, Vermil y Alto se preparan para reunir su fuerza y bloquear el ataque de Lolai, usando magia de cristal. Destruyen su familiar y luego ella libera su verdadero poder. Pero inesperadamente, Heliodor llega e invita a Vermil a ir a casa. Alto pregunta por su verdadero objetivo, pero ellos quieren pelear de nuevo más tarde y se van sin una respuesta. Luego Fatema llega y se sorprende de que los dos hayan sobrevivido hasta ahora. Ella le encomienda a Vermil a Alto y le pide que cuide de ella porque es su amiga más preciada. Después de eso, Fatema se va sin sentirse preocupada. Poco después, Alto y Vermil finalmente regresan a la academia, sacudiendo un poco su territorio y haciendo que los edificios a su alrededor vuelvan a la normalidad. Aquí, Alto se encuentra el libro que una vez selló a Vermil y se lo da a ella, hace que Vermil recuerde su pasado. Lidia, que está preocupada, va inmediatamente a Alto y lo abraza como lo hacen los otros amigos. Después de eso, Alto y Jessica practicaron esgrima en la sala del consejo estudiantil. Tristemente, fue fácilmente derrotada por Jessica y luego continuó entrenando con Chris, quien lo hizo caer de inmediato con una patada. Sin embargo, Alto no quería rendirse y volvió a entrenar, pero Chris logró vencerlo de nuevo. Después de todo esto, Alto se sintió feliz porque fue entrenado seriamente por sus dos señores y se hizo más fuerte. Esa noche, Vermil y Alto durmieron juntos. Ella le agradeció porque le había expresado su amor y quería aceptarla tal como es. En la mañana fueron a la sala de consejo estudiantil y discutieron sobre el incidente de ayer que habría cobrado muchas víctimas, lo que hizo que Elena no pudiera permanecer en silencio. Elena preguntó acerca del verdadero propósito de Alto, a lo que respondió que protegerá a Vermil porque es su amo. Por otro lado, Lidia estaba contenta porque había pasado el examen de brazo con éxito, al igual que Marco, Cheryl y Alto. Pero aquí, Lidia buscaba a Alto y no lo encontraba en ningún lado. Se sentía molesta porque Alto siempre estaba con Vermil. Por otro lado, Vermil a solas con Alto le pidió un beso, pero esta vez lo hicieron felizmente. Y este es el final del anime. Si te gustó, por favor dale un like a este video. Y si quieres más videos como este, comenta en la caja de comentarios. Se envíe por favor más resúmenes para poder así entregarte los buenos resúmenes. Conmigo es todo hasta aquí, así que los veo en el próximo video. Bye bye.